Buenas tardes. Este video con la finalidad de hacer un análisis con respecto a una inquietud que tienen algunos penados o penadas, en donde a veces tienen condenas que son del mismo monto en años, pero por supuesto con delitos distintos, delitos diferentes. Entonces, por lo tanto, vamos a hacer un análisis crítico de la fórmula alternativa de cumplimiento de la pena en Venezuela. Es importante mencionar que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 29, en su último párrafo, establece: dicho delito quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía, el cual se concatena con el artículo 271. Ambos artículos hacen referencia a una serie de delitos, los cuales van directamente contra la sociedad y la salud pública. Por lo tanto, debe ser penado y castigado según la magnitud del daño ocasionado, respetando los derechos humanos y los tratados internacionales, aunque en muchos de estos delitos no se respetó los derechos humanos de la víctima. Pero de igual manera, como lo establece el artículo 272, todos los privados de libertad que se encuentran recluidos en los distintos centros penitenciarios del país, sin considerar el tipo de delito cometido, son tratados por igual, con la intención de ser rehabilitados y reinsertados a la sociedad. Por lo tanto, todos los privados de libertad tienen derecho a redimir su pena, ya sea por estudio, trabajo o deporte, como lo establece el artículo 155 del Código Orgánico Penitenciario, concatenado con el artículo 470 del Código Orgánico Procesal Penal. También es importante mencionar que antes de la reforma del 2012, los privados de libertad podían solicitar al Tribunal de Ejecución la suspensión condicional de la ejecución de la pena en delitos que su pena no fueran mayor a 3 años. Hoy, con la mencionada reforma que se realizó en junio del 2012, los penados pueden solicitar la suspensión condicional de la ejecución de la pena con delitos menores a 5 años, siempre que las leyes especiales no se opongan al mismo. Estos delitos que están exentos de la suspensión de la ejecución de la pena de forma inmediata y que tienen como un limitante haber cumplido por lo menos con 3/4 de la pena, están establecidos en el artículo 374 del Código Orgánico Procesal Penal, y las leyes especiales, como son la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia, la Ley Orgánica de Niños, Niños y Adolescentes, la Ley contra el Secuestro y la Extorsión, la Ley Orgánica de Droga, la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, Financiamiento del Terrorismo y otras. Por todo lo antes expuesto, es el juez de ejecución y lo que establece el Código Orgánico Procesal Penal en el libro quinto de la ejecución de la sentencia, capítulo 1, donde el artículo 471 establece que es el Tribunal de Ejecución el que le corresponde la ejecución de la pena y la medida de seguridad impuesta mediante sentencia firme. Es importante también que el imputado tiene derecho a solicitar ante el Tribunal de Ejecución algún beneficio de lo que establece el artículo 470 del Código Orgánico Procesal Penal. El condenado o condenada puede ejercer durante la ejecución de la pena todos los derechos y las facultades que las leyes penales, penitenciarias y reglamentos le otorguen. El ejercicio de todos los derechos del penado podrá solicitar ante el Tribunal de Ejecución la suspensión condicional de la ejecución de la pena o cualquier otra fórmula alternativa del cumplimiento de la pena, así como la redención de la pena por el estudio, conforme a lo establecido en el Código y las leyes especiales que se opongan al mismo. Así como también el Tribunal de Ejecución revisará y evaluará si el penado se encuentra en libertad por una sentencia firme que sea emanada por un tribunal de control o un tribunal de juicio, según sea el caso, ya sea que esta debe ser por una admisión de hecho. Se determina si es procedente o no, según lo establecido en el artículo 472. También puede el penado cumplir la sanción en un lugar distinto al centro penitenciario, como lo establece el artículo 473 del Código Orgánico Procesal Penal. Es importante también indicar que el Tribunal de Ejecución es el encargado de practicar el cómputo de la pena y determinará con exactitud cuándo el penado o penada finalizará la condena, cuándo podrá solicitar la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la forma alternativa del cumplimiento de la pena, así como la redención de pena por trabajo o estudio, lo cual está establecido en el artículo 474 del Código Orgánico Procesal Penal. Así que para un penado o penada quiera solicitar al Tribunal de Ejecución la suspensión condicional de la pena, debe cumplir con lo que establece el artículo 482 y el 483 del Código Orgánico Procesal Penal. Si no lo cumple,
se revocará como lo establece el 487 del mismo código, como también permitirá régimen abierto como lo establece el artículo 488 del Código Orgánico Procesal Penal, por medida humanitaria o como lo establece el artículo 491. En conclusión, la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia no es un puro capricho, sino que ella trae marcada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los tratados y la ley internacional, el Código Procesal Penal y los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad y la consecuencia en la sociedad del delito cometido. Con todo esto que estamos indicando, lo que quiere decir que no es lo mismo que una persona esté penado por un robo agravado con un delito es con una pena de 5 años, o una persona que esté penado por un delito de homicidio o violación por los mismos 5 años. El que está por un robo agravado puede solicitar la suspensión de condición de la pena o a la mitad de la pena. Cambio, por homicidio, por violación, por otro, tiene que haber cumplido 3/4 de la pena. Por lo tanto, lo que sí tiene un beneficio de la redención, que es el que lo puede ayudar a alcanzar más rápido este 3/4 de la pena en este tipo de delitos que ya se han mencionado, como el homicidio, la violación, actos lascivos, delitos contra el Estado. Son delitos aquellos que todos que están amparados por las leyes especiales es necesario cumplir, igual que el secuestro y la extorsión, cumplir un 3/4 de la pena. Y los otros delitos, como el hurto simple, lesión, delito menor grave, con la mitad de la pena ya se puede empezar a solicitar. Es todo. Buenas tardes. Bueno, espero que sea un aporte a la solución de estas dudas creadas entre penados o penadas.